grabar. Creo que sí, ahí está grabando. A ver si puedo andar. ¿Ven bien? Bueno. Hoy vamos a hablar de citología, de líquido pleural y diacítico. Primero vamos a empezar con algunos conceptos de toma de muestra, después citología normal, patológica, y por último dos ejemplos, dos casos clínicos a modo de ejemplo. Cuando hablamos de la paracentesis, es la función percutánea de una cavidad corporal para la aspiración de los líquidos. Y puede ser tanto paracentesis abdominal, para la obtención del líquido cítico, como toracocentesis para la obtención del líquido pleural. Es un procedimiento invasivo que por lo tanto tiene que ser realizado con técnica estéril y si no es un residente que está empezando, un practicante, tiene que tener una supervisación. No es lo más común, pero pueden tener algunas complicaciones. Vamos a necesitar guantes y gases estériles, yodo, un poquito con heparina de sodio, cascos de cultivo, cinta adhesiva, aguja, jeringa, anestesia, y en el caso de que hagamos el estado de drenaje, una boca grandecito, un lengua, una guía macro y una bolsa correctora. La toracocentesis vamos a informarle al paciente el procedimiento a realizar, obtener su consentimiento informado y tiene que tener una guía puesta y un saturómetro, por lo menos en el dedo. Las complicaciones más frecuentes serían el neumotórax o también un cuadro vasovagal, por el que está afectando la pleura. Y bueno, el derrame lo vamos a localizar tanto por semiología, que va a ser mate a la percusión, y no va a tener mucho vestibular a la auscultación. Y en la radiografía vamos a ver una opacidad de concavidad superior, como acá lo vemos en el lado izquierdo, que oblitera el seno costoferénico, ¿no? Al paciente le vamos a pedir que se siente sobre el borde de la cama, ligeramente inclinado hacia adelante, en una mesita auxiliar, porque de esta manera se facilita la apertura de los espacios intercostales. Permíteme fijar si alguien más. No, también. Bueno, el sitio de función de la toracocentesis sería el octavo al noveno espacio intercostal, del borde medial de la escápula hacia el lateral. Esto coincide con el ángulo de la escápula, ¿sí? Si nos vamos más abajo, ya cuando llegamos al décimo espacio intercostal, corremos riesgo de este lado de punzar el hígado y del otro lado el vaso. Luego, bueno, tenemos que hacer una limpieza en sucio, se llama. Sería bueno que alguien esté ayudándonos y pasándonos las cosas. Se hace en espiral, con yodo, ¿no? De función hacia afuera. Después otra limpieza en limpio con yodo y se hace el abón de lidocaína. Habiendo preguntado al paciente si tiene alergia. Vamos a punzar sobre el borde superior de la costilla inferior del espacio intercostal para evitar lesionar el paquete subcostal. En el caso de que tenga suficiente derrame y esto sea una boca, podemos sacar la jeringa y está conectado el sistema de drenaje. Si no, simplemente retiramos todo, cubrimos con una gasita, con un apósito, con un vendaje ligeramente compresivo. Algunos colegas consideran que la radiografía tiene que hacerse siempre y otros solo cuando hay una sospecha de neumotórax, o sea, a lo mejor costó un poquito más hacer la función. Vamos a acompañar la muestra con una orden para el laboratorio de bioquímica que va a decir que científico químico, o recuento celular del predominio, glucosa, LDH, proteínas y pH. Para eso tenemos que tener también la química del ácido. Y adicionalmente, dependiendo de la etiología que se esté sentando, se puede pedir, por ejemplo, amilaza, pancreatitis aguda, pueden dar renal pleural, y una tuberculosis, a veces tendríamos que pedir una. En ese mismo momento, o un poquito antes, o un poquito después, pero por ahí cerca, hay que sacarle sangre también al paciente, podemos aprovechar de pedir una rutina, y fundamentalmente vamos a sacar LDH y proteínas, para comparar después y hacer los criterios de la. Si tenemos suficiente muestras, se recomiendan 10 mililitros, podemos enviar frascos para cultivos, y para la muestra de citología, que es lo que vamos a desarrollar, vamos a enviar la muestra en tarros estériles, sea por ejemplo un tarrito de orina o una jeringa, por lo menos 5 mililitros, y se envía la muestra sola, sin fisio, sin formol, sin alcohol, sin nada, solamente el líquido del derrame. Lo ideal es llevarlo en el momento al laboratorio de anatomía patológica, pero si no, podemos guardarlo en la heladera y lo llevamos lo antes posible.
En el caso de la paracentesis, el paciente va a estar acostado, un poquito inclinado hacia la izquierda para favorecer el líquido. Y entonces el sitio de punción va a ser en una línea que una espina ilíaca anterior y superior con el ombligo, el tercio externo. Del lado izquierdo, ¿no? Del lado derecho está el apéndice. Lo mismo, hacemos la limpieza en sucio, después en limpio, ponemos anestesia y se puncha perpendicularmente a la pared abdominal. Siempre entramos hacia la toda pacientes también. Lo que puede pasar es cuando es una citis grado 1 o el paciente no está muy gordito, no pongamos a obtener líquidos, y en este caso podríamos guiar la punción con ecografía. Se agregan hasta 4 litros, y después hay que pasar albúmina, y lo mismo, tras finalizar la extracción, retiramos la aguja, ponemos una vasita, un apósito. Vamos a acompañar la muestra muy parecido, solo que en este caso vamos a pedir albúmina, y algunos colegas también piden siempre colesterol, no como adicional, sino que ponen siempre en la orden. Y lo mismo, sacamos sangre, para después poder comparar y hacer el gasa. Esto ya lo vimos. Y bueno, fundamentalmente, ¿para qué pedimos todas estas cosas? Para tratar de distinguir si este líquido es un transudado de un exudado. Recordando un poquito la fisiología, los trasudados suceden por aumento de la presión hidrostática, por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca congestiva, o puede también pasar que hace una disminución de la presión oncótica, como podría darse en la cirrosis hepática o en el síndrome nefrótico. Y en el caso de los exudados, en cambio va a haber un aumento en la permeabilidad capilar. Que esto, por ejemplo, podría ser por neoplasias o infecciones, o inflamaciones sistémicas tipo lupus o AR, o también podría ser disminución de la absorción de los linfáticos, por ejemplo, si hay alguna masa o producción de los linfáticos, también en cirugías o en astrales. El laboratorio de bioquímica y también el de fitopatología nos va a decir el efecto físico de este líquido que mandamos, que va a ser amarillento o acuoso, que podría corresponder con un trasudado, después cuando es un poquito más turbio, tal vez tira más a exudado, podría ser como en el caso del tubito del medio, un pilotórax, o sea, lechoso, o puede ser francamente hemático, y lo que puede suceder también es que al inicio de la función sea traumático, o sea, que está un poquito de sangre, pero después se va como redistribuyendo en el resto de la expresión, ahí sería más traumático. Y también nos van a decir el volumen del líquido que enviamos. Cuando hablamos del recuento y el predominio celular, fundamentalmente nos referimos al conteo de blancos, que para el trasudado, según esta bibliografía, va a ser en el líquido pleural menor a 1000, en el exudado mayor a 1000, menor a 300 en el trasudado del líquido peritoneal, mayor a 500, y cuando uno mira las sistemáticas, en la práctica consideramos un líquido acítico con más de 250 células, en el predominio polimorfinuclear, sería por lo menos una neutrocitis. Deberíamos esperar el cultivo para hablar de una peritonitis bacteriana espontánea. Pero a los fines prácticos se inicia el tratamiento empírico. Bueno, y después tendríamos el criterio de Light, donde vamos a comparar el valor de la LDH del líquido pleural sobre la LDH esférica, el valor absoluto de la LDH pleural, que va a ser 200 o mayor a 250, lo cual ya se pondría en exudado, y la relación entre las proteínas del líquido pleural y las proteínas del líquido del plasma. Cuando tenemos una LDH absoluta mayor a 1000, o un pH renal 7,20, o una glucosa menor a 40, ya estamos hablando de un exudado complicado. Y ahí hay que hablar con cirugía porque puede ser que requiera poner un TAP para que tenga un riesgo de traicionar en tierra. Y el caso del gasa se trata de la diferencia entre el valor de albúmina en el suero y en el líquido peritoneal. Cuando es mayor a 1,1 nos habla de etiologías que tienen que ver con hipertensión portal, y menor a 1,1 sin hipertensión portal. Y esto lo podemos relacionar con las proteínas totales, que pueden ser menor a 2,5 hasta 2,5. Entonces, y aproximando un poco la etiología. Bueno, vamos a hablar del procesamiento de las muestras en citología. Como habíamos visto, viene el tracito estéril, en una jeringa o en un frasco de orina, así solo, sin beneficios, sin alcohol, sin formol, sin nada. Y está bueno siempre, sobre todo en citología, acompañar con algún tipo de resumen, historia clínica o alguna imagen del paciente. Se van a procesar 5 a 7 centímetros cúbicos en un tubo de ensayo, se lo pone a centrifugar durante 15 minutos y el sobremanante se guarda como reserva en la heladera. Y el precipitado se lo extiende en 4 vidrios. Lo que se puede hacer es utilizar un fijador específico para citología, que es un fijador de saco humano, se puede
puede poner tanto en la muestra remitida como en el sobrenombre. Este precipitado entonces lo vamos a extender sobre 4 vidrios que tienen carga positiva, que pueden venir, o sea, está con carga positiva comprados de manera comercial, o podemos poner un poquito de carga de huevo para hacer que tengan carga positiva y se fijen mejor las células. Y así es extendido, se fija durante un día en alcohol 96. Y al día siguiente se colorea, se hacen 2 PAP y 2 HB. El proceso de centrifugado a veces precipita un coagulito con aspecto hemorrágico en el fondo del tubo. Eso está buenísimo porque lo podemos procesar para bloque de parafina y tiene mucha carga celular. Entonces nos sirve sobre todo para el inmunoglobulina. En este contexto pandémico en el que estamos, algunas recomendaciones de bioseguridad, algunos recuerdos. Primero, bueno, hay que seguir y conocer las guías nacionales. El trabajador de la salud está obviamente en mayor riesgo de exposición porque tenemos contacto con pacientes que son asintomáticos, consultan por otra cosa, porque a veces no tenemos el BP o no es de calidad, o porque las instituciones no se encargan de entrenarnos correctamente en la organización. Y en el laboratorio de citopatología en particular, como las muestras provienen del mismísimo pulmón COVID, hay mucha potencialidad infecciosa. O sea, tenemos el derrame pleural, muestras de VAL, muestras de PAF, de FUTO. Entonces, les recuerdo que es el coronavirus, transmite por gotitas de flux de hasta 5 micrones y en una distancia de 1 metro. También podría ser por contacto directo o por comités. En citología y con el procesamiento, digamos, con la centrifugación se generan aerosoles y eso hace que las gotitas infectantes, infecciosas, puedan tener menos de 5 micrones, por lo cual está indicada la utilización de N95 en el procesamiento de las muestras de citología. Y las muestras, sean sospechosas o positivas, tienen que venir al laboratorio en triple envase. En este caso, el ejemplo es de un hisopado, pero bueno, sería lo mismo. El hisopado, por ejemplo, lo mandamos en un tarro que tiene adentro como una especie de hielito, va el tubo ahí adentro de una caja, dentro de otra caja, y de esa manera podría conservarse la muestra hasta 5 días para el procesamiento. Y en el caso de que haya 2 hisopos, tanto del naso como del orofaringe, se ponen en el mismo tubo para de esa manera aumentar la carga viral. Y acompañado, por supuesto, de la cita epidemiológica. Cierro paréntesis. Bueno, entonces, volviendo a citopatología, va a ser importante que el personal esté entrenado, proporcionar un entorno libre de culpa, es decir, que podamos reportar incidentes, fomentar la autoevaluación y la notificación de los síntomas, que tengamos adecuados horarios de trabajo y de descanso, que la cantidad mínima de personal esté en el servicio, adecuado de PP, tanto el uso como el descarte, y en citología dijimos el N95. En general, las buenas prácticas microbiológicas, ventilar los ambientes, desinfectar las superficies, el transporte adecuado de la muestra, entregar en mano, no tirar la muestra COVID ahí entre todos los restos de los tarros, que esté correctamente rotulada y, por supuesto, el lavado de manos. Bueno, y pasamos entonces ahora ya a observar el vídeo a la citología normal. Lo que vamos a tener son 3 grandes grupos de células que habitan, digamos, los derrames serosos, que son tanto los histocitos, los linfocitos, como las células mesoteliales. Los histocitos en este PAP los vemos como estas células grandes, con citoplasma amplio, que está finamente vacuolado, y tienen los núcleos más bien excéntricos. Pueden tener estos plegamientos o grooves, y también indentación. En cambio, los linfocitos los vemos, como ya conocemos, con núcleos desnudos, con escaso citoplasma. Las células mesoteliales tienen el citoplasma un poco más denso, los núcleos también son grandes, tal vez un poquito más centrales, y tienen un fenómeno característico que es que entre 2 células mesoteliales se produce una zona clara, una zona de ventana. También van a tener como un doble borde más clarito, que es producido por las microvellosidades, eso se llama lazy cells, también pueden ser binucleadas, acá vemos nuevamente la ventanita. Y algunas situaciones de isquemia, como la insuficiencia cardíaca congestiva, o el TEP, enfermedades isquémicas como el lupus, o las infecciones, una cirrosis, una radioterapia, pueden hacer que esas células mesoteliales tengan hiperplasia mesotelial reactiva. Esto es que característicamente se veían aisladas, pero cuando hay hiperplasia pueden verse en grupitos, que pueden ser incluso grandes planchas, no solamente grupitos como vemos acá. Acá también hay células binucleadas. También pueden empezar a mostrar atipia mesotelial,
Por ejemplo, aumento de la relación núcleo-citoplasmática, nucleolos evidentes, biomultinucleación, hipercromasia nuclear, irregularidad de la membrana nuclear, y encima pueden formar estructuras tipo acino o tipo papilas, que esto, por ejemplo, es frecuente en los lavados abdominoperitoneales en patologías ginecológicas, por ejemplo, en endometriosis, podría verse una proteasa muscular reactiva de este tipo. Pueden tener también degeneración celular, que es cuando acumulan mucina, entonces eso empuja el núcleo a la periferia y da aspecto de célula en anillo de techo. Acá el problema sería diferenciarlo con un adenocarcinoma, y en este caso, por ejemplo, podríamos hacer una adquisición con mucicarmin, que va a dar negativa. La mucina que acumula la célula mesotelial es de tipo acílica, y en cambio la del adenocarcinoma es de tipo neutra. Bueno, también podríamos tener directamente el mesotelioma maligno, que va a ser más frecuente en la pleura que en el peritoneo, por lejos, y es un tumor de alto grado, o sea, a 5 años tiene un pronóstico de 9% de sobrevida con tratamiento. Es una enfermedad que está ligada a la exposición al asbesto o amianto, que son sinónimos, y que tiene una latencia de hasta 60 años, 15 a 60 años. Por lo tanto, va a ser más frecuente la enfermedad en varones de cerca de 55 años. Interesantemente, fumar no es un factor de riesgo para el mesotelioma. Lo que podríamos ver es, esto sería como muy característico, ¿no? Engrosamientos, pleurales asimétricos o placas. Este paciente puede desarrollar también derrame de pleural, que es lo que nos interesa en este caso, y seguramente va a tener pleurodemia y síntomas B. Histológicamente, el mesotelioma podría ser de tipo epitelioide o también sarcomatoide, o hacer estas plantas tipo patrón sólido o mixto. Y en el caso del derrame pleural, lo que veríamos serían bolas de cañón o módulas, pero sin embargo también puede presentarse como papilas, o incluso puede formar estructuras tipo acino. Pero en este caso, la célula mesotelial lo que produce es una matriz mesotelial laxa, que con el PAP se ve verdecita, clara. Y también fíjense que tiene el borde de esta especie de acino es ondulado, o el escalópino Hovney, el borde en tacha, que esto lo podría llegar a diferenciar de el adenocarcinoma, que tiene los bordes más lisos, estas células. Sin embargo, también pueden estar como células sueltas, biomórficas, multinucleadas. Las células mesotelioma tienen macronucleolo simple, tiene whiskers también. Y encima puede acumular mucina, que como habíamos dicho es de tipo acílica. Entonces se va a marcar positivo con un PAS. En el caso del adenocarcinoma, marcaría positivo con mucicarmin o, con Alcian Blue la acílica. El adenocarcinoma sería marca con mucicarmin o PAS. Igualmente como que vamos mucho a la inmunohistoquímica. Y también puede acumular glucógeno, lo cual también confunde con una célula en anillo de techo. Entonces también es distinto diferenciar entre el mesotelioma y el adenocarcinoma. Tal vez lo más específico sería hacer inmunohistoquímica, que va a marcar desmina, positivo para la hiperplasia mesotelial reactiva, y en el caso del mesotelioma marcaría positivo con EMA, con GLUT1 y con P53. En el caso del P67, este paper explicaba que al ser un marcador de células que están en proliferación, no sería lo ideal para distinguir la hiperplasia mesotelial reactiva del mesotelioma, considerando que hay células que están proliferando en ambos casos. Bueno, el mesotelioma maligno sería el tumor primario más común de la pleura, pero lo más frecuente es que haya carcinomatosis. La metastasis es por lejos más frecuente del mesotelioma, y en el hombre van a ser de pulmón, linfomas o tracto gastrointestinal, y las metástasis en la mujer más frecuentes mama, ovario y también gastrointestinal. Tienen mal pronóstico la carcinomatosis, con una media de sobrevida de menos de 6 meses, y el caso del adenocarcinoma de pulmón lo veríamos, en el mejor de los casos, con acinitos bien formados, con un centro pálido, hollow, decía el libro, como vacío. Sin embargo, también pueden verse estructuras tipo papilares, esto se asocia con peor pronóstico, o simplemente como grupitos de células atípicas, o incluso como células que tienen un aspecto casi mesotelial, células aisladas,
Con lo cual acá nos tendríamos que ir a la inmunohistoquímica, ¿no? Para diferenciar el adenocarcinoma de pulmón del mesotelioma. El adeno daría positivo para ver EP4, un CEA o un PTG1, y en el caso del mesotelioma sería positivo nuclear y citoplasmático la calretinina, difuso citoplasmático la citocreatina 5 y 6 y el WT1 nuclear. El carcinoma escamoso de pulmón no es tan frecuente que exfolie, que aparezca en los de ranas, pero cuando lo hace, en general muestra algún grado de queratinización. Vamos a ver estos citoplasmas naranja Halloween o estos citoplasmas con platelets. El de células pequeñas tampoco es tan frecuente de encontrarlo, y lo vemos puede ser en esta forma de células como vértebras, que tienen móvil entre sí, y en este caso daría positivo para sinaptofisina y para TTC1. El carcinoma ductal de mama sería como el ejemplo paradigmático de cuando encontramos bolas de cañón o estas mórulas que a más aumento podemos ver que tienen un borde liso, community border. Sin embargo, nuevamente, también podemos encontrarlas aisladas en un patrón tipo mesotelial, con nucleolos conspicuos, e incluso formando papilas. En el caso del carcinoma lobular, la diferencia va a estar con que puede llegar a aparecer linfocitos esto, ya que tiene, digamos, las células tienen una relación nucleosismática alta. Acá, por ejemplo, vemos una mitosis. El carcinoma serazo de ovario tiene estos grupitos que acumulan, que tienen vacuolas intracitoplasmáticas, pueden formar papilas también, y cuando es de alto grado también podemos observar este borde citofónico. Cuando los extendidos tienen predominio mononuclear, la dificultad va a estar entre sí un proceso reactivo de uno y linfoproliferativo. Pero Rudavega me comentaba que muchas veces estas muestras salen informadas como linfocitosis, o son específicas. En este caso, por ejemplo, una pleuritis por TBC, no vemos un granuloma. Lo que vemos son un montón de linfocitos maduros, pequeños, y no mucho más. A lo mejor si tuviéramos una biopsia de pleura, por ahí sí podemos ver el granuloma. Pero si no, van a ser linfocitosis. En un linfoma de células B grandes, lo mismo, un extendido hipercelular lleno de linfocitos, por ahí si vamos a más aumento, veríamos nucleolos conspicuos, mitosis, pero la leucemia linfoblástica aguda T, parecido, en este caso también vemos algunas mesoteliales de fondo. En el linfoma de Hodgkin podemos tener la suerte de encontrar una célula de Stenberg, pero digamos, hay acuerdo en que el compromiso de una cavidad serosa por un linfoma de bajo grado es notoriamente difícil de distinguir de un proceso reactivo basado solamente en la citopatología. Bueno, y por último, antes de los casos clínicos, Gaby me decía que le ponga como misceláneos, digamos, a esta partecita, que serían condiciones benignas o inflamatorias. La artritis reumatoidea va a tener polimorfonucleares con neurín necrótico y estas células gigantes multinucleadas con núcleos sin nervadura. El lupus podemos llegar a ver macrófagos que fagocitan otros linfocitos, que se conocen como células de lupus. En las efusiones pilosas, en el citotórax, que habíamos visto en líquido blanquecino, vamos a ver macrófagos espumosos que, dice que me estoy quedando fuera de tiempo, ahí está. Bueno, me deja 10 minutos más. Que tienen aceite de rojo oro. A ver, esperen que por algún motivo perdí la imagen. Ahí está. Creo que está bien. Bueno, aceite de rojo, que igualmente no lo tenemos en el servicio. Y por último, la PCP con un Grocos podríamos ver los organismos discoides. Bien. Vamos a ver dos casitos clínicos para sumar un poco de eso que vimos. No tengo el consentimiento informado de los pacientes, así que les dejo solamente el número de protocolo. El primer caso es un varón de 45 años, hipertenso, obeso mórbido, que en marzo del año pasado él consultó por vómitos, dolor abdominal, cambios en el ritmo catártico, disminución del peso de un mes y medio de evolución. Él ya había venido a la guardia en varias oportunidades, había respondido parcialmente al tratamiento sintomático, pero bueno, finalmente cirugía lo ingresa con diagnóstico de subobstrucción. Le realizan una TAC, donde observan una obstrucción en el ángulo esclénico, lo opera, fue Hartmann con ileostomía terminal, e envían la muestra a patología, donde recibimos una colectomía subtotal,
con una lesión tumoral en ángulos clínicos de 2,5 por 1,3, con perforación macroscópica, con lo cual ya lo categorizaba como un T4. A nivel histológico fue un adenocarcinoma pobremente diferenciado, con budding tumoral, acá podemos ver algunas celulitas soltándose, y con invasión linfática, con invasión perineural. El margen radial estaba comprometido, el distal y proximal no, y tenía 4 de 35 ganglios positivos, lo cual sería un N2. Acá vemos también una metástasis en un ángulo un poco más sutil, y habían remitido junto con la pieza de colon un pedacito de relleno umbilical que tenía tanto adipocito como conectivo como la proliferación epitelial, así que este también era M1. Se le hizo MSI y se vio que los genes estaban conservados, lo que el NSC6, que no fue evaluable. Oncología le pidió un centello, bueno, todos los estudios de rigor, ¿no? El testeo de RAS, los marcadores tumorales, determinados en estadio 4, que necesitaba tratamiento sistémico con capecitabina oxiplatino. Después en el seguimiento vieron que tenía progresión hepática, lo rotaron, bueno, todo eso era contexto. Ahora vamos al líquido. El líquido, líquido peritoneal lo tuvieron en mayo este año, así que re bien, porque el paciente venía con estadio 4 desde mayo del año pasado, y en la pandemia viene a la guardia con vómitos biliosos, aumento de débito por glicemia, disminución del ritmo diurético, hipotenso, no tenía síntomas tipo COVID, y en el laboratorio encontraron una neutropenia, fase renal, hipocalemia y conatremia. Así que en una clínica con un diagnóstico de una ira prerrenal, secundaria a la deshidratación por hipocorte, o sea, por aumento de las pérdidas por los vómitos y por la glicemia, en contexto de un paciente neutropénico ascendente. Intercurre en esta internación con dolor abdominal, le hacen una imagen y ahí ven que tiene abundante líquido acítico. Tuvo esa paracentesis en gasa de 2 por 1, y estas son las imágenes. Vemos grupitos celulares atípicos con anisocariosis, anisocitosis, hiperdomasia nuclear, el fondo fibrinómático, ¿no? Como siempre. También tienen vacuolas, estas células. En el HIE no se veía tanto, pero bueno, por lo menos parecen de efecto sospechoso. También hubo un bloque celular donde se veían casi como si formaran pseudoluces, membranas nucleares irregulares, o sea, era típico, ¿no? Y en la inmunohistoquímica dio negativo para WT1, que también se vio más, hipocreatina 20 positivo, CDX2 debería haber dado positivo porque tenía un cáncer de colon originalmente, pero bueno, fue no evaluado. Y el último casito clínico, veo que me quedan 5 minutos, está bien, es un varón de 31 años, hipertenso, extravasista, exenolista, que tenía mucha historia extrahospitalaria, así que no tenía los vidrios de la histopatología, pero sí sabemos que tenía un trasplante hepático en 2016 por una cirrosis secundaria a una cirrosis alcohólica con un carcinoma hepatocelular, y ya había tenido una lobectomía en 2018 por un adenocarcinoma de pulmón que estaba en estadio 4, tenía carcinomatosis peritoneal, pleural, meningitis, afectado por una morfina, había hecho la cinta de escalón, en fin. Este paciente vino en diciembre de 2019 a Churruca con disnea y dolor abdominal, con un abdomen globoso a tensión. En la ecografía encontraron tanto citis como un derrame pleural, que es el que vamos a ver. Y el líquido tenía características hemorrágicas. Le pusieron un TAP en esa oportunidad. Lo que se vio en la citología, nuevamente, grupos celulares, células epiteliales, con nucleolos conspicuos, membranas nucleares irregulares, pleomorfismo, o sea, anisocitosis, células más grandes que otras, anisocariosis. Acá, bueno, más de lo mismo en el PAP. Y el coágulo, el bloc de células, también tenía estas células con citoplasma eosinófilo. En este caso se le hizo inmunohistoquímica a un panel súper amplio, pero de pronto no se pudo terminar de definir un origen primario de este tumor. A veces cuando los tumores son muy desdiferenciados, por más que tenía antecedente de carcinoma de pulmón, pierde la expresión de TTC1 y no se pudo terminar de definir un origen primario. De cualquier manera el paciente, sobre todo con insuficiencia respiratoria, y bueno, falleció a este paciente. Así que bueno, eso es lo que quería contarles, miedo a las corridas, porque gracias por terminar el tiempo, cuídense, quédense en casa todo lo que puedan. Esta es la bibliografía, ustedes libro necesito de algunas sistemáticas de clínica, que me gustó mucho haber podido combinar estas dos disciplinas en esta diapositiva. Así que bueno, voy a dejarle compartir la pantalla, no sé qué les pareció, a ver si puedo leerlos. No estuve muy atenta, perdón, al chat, porque
porque no podía con todo. Bueno, no sé, escucho comentarios, críticas, después voy a dejar de grabar, así después ya lo comparto y lo pueden ver los que